Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Mis corazones preciosos, en este momento estoy grabando por segunda vez estas charlas de metafísica. Ya había grabado ya casi 30 minutos y mucho escándalo están haciendo las máquinas en el tercer piso. Así es que me he bajado al segundo piso para poder grabar con la puerta cerrada y hacerlo con más comodidad. Pero veo de que la grabación ha sido en muchas oportunidades el reflejo de la bulla y el escándalo de las máquinas que llevan y recogen la tierra y la llevan al otro lado. Entonces prefiero grabar nuevamente, mis corazones, con mucho amor para todos ustedes, porque yo siempre ando buscando qué charlas les voy a compartir. Y bueno, hoy día quiero compartirles estas charlas de metafísica que las he visto que son sumamente importantes, siempre guiándome por los evangelios apócrifos que dejó nuestro amado Maestro Jesús, María Magdalena, Tomás, Santiago, Juan. Pero lo más importante es que todo lo que en este vamos a narrar hoy día, en lo que voy a narrar, perdón, hoy día, es una cruda realidad. Nos obligaron a creer muchas cosas que no son ciertas. Nos hicieron sentir como si fueran reales. Y sabemos perfectamente bien, todos nosotros, que eso es lo que nos han puesto al frente para hacernos creer que fueran cosas buenas. Y lo fuerte de todo esto es que la gran mayoría de todos nosotros lo hemos creído, incluyéndome yo, porque la Biblia, cuando yo era joven en el colegio, nos hacían leer, nos hacían compartir y nos hacían realizar cosas en realidad como si fueran buenas. Ay, ¿para qué voy a seguir narrando esas cosas? Los 10 mandamientos era algo que nos obligaban a desarrollar y a saberlo de memoria, a rezar el credo, el rosario, las coronillas y tantas cosas que nos han obligado a aceptar como si fueran reales. Pero sabemos perfectamente bien ya todo lo que nos han hecho sentir a todos nosotros, porque nos querían tener atados, dominados, como lo han hecho hasta el día de hoy, mis amores. Porque tenemos que entender que, bueno, deben recordar ustedes la última vez que vino nuestro Padre Celestial a conversar conmigo y me dijo de que teníamos que despertar, que teníamos que hacerlo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Y fue ahí donde yo les compartí ese mensaje y hay muchas personas que están viviendo como si nada hubiera pasado. Y tantas otras que en realidad lo han aceptado y han puesto de su parte para abrir los ojitos y tomar reflexiones y decisiones que nos conduzcan a despertar, nos conduzcan a unirnos a nuestra chispa divina con nuestra conciencia de luz y poder estar preparados para regresar a nuestro lugar de origen, el pleroma. Creo que para todos es necesario entender todo esto. Eso quiere decir, para las personas que deseen escuchar, que deseen comprender y que quieran ascender y salir del lugar donde nos hemos encontrado todos por muchísimo tiempo. Pero como les vuelvo a repetir una vez más, todo eso depende de cada uno de nosotros. No podemos a la fuerza obligarlos a que ustedes acepten todas esas cosas, porque a la fuerza no entran ni los zapatos. Esas fueron las palabras que me dijo nuestro dador de vida en alguna oportunidad y yo lo tengo como una reflexión en la punta de la lengua. Pero el día de hoy quiero compartirles algo que lo veo yo demasiado importante. Y es por eso que me he tomado la libertad de clasificar cada día las charlas para que ustedes puedan entenderlas
y puedan ver si se unifican con ella. Yo te hago una pregunta, mi corazón. ¿Alguna vez tú te has mirado en el espejo y has sentido por una fracción de segundo que la persona que te devuelve la mirada es un extraño? No me refiero a una crisis de identidad adolescente. Tampoco me refiero a un problema de autoestima. Solo hablo de una sensación mucho más profunda, fría y aterradora. Te estoy hablando de esa voz que tú siempre escuchas en tu cabeza, esa voz que no se calla, esa voz de esos impulsos de ira que surgen cuando tú prometiste estar tranquilo, o a esa ansiedad que te aprieta el pecho sin razón. ¿Has sentido eso aparentemente alguna vez? Si alguna vez has sentido una de estas emociones, tus pensamientos e incluso tus deseos no son realmente tuyos, mi corazón, sino cosas que te suceden como si fueras un pasajero y estuvieras atrapado en un vehículo que se conduce solo. Entonces, ya has intuido la verdad que vamos a analizar el día de hoy, mis amores. Esa intuición no es locura, es el inicio de tu lucidez, porque la mayoría de nosotros vivimos bajo una suposición fundamentalmente errónea. Creemos que somos nuestra propia personalidad. Creemos que yo soy la suma de mis gustos, la suma de mis miedos, de mi historia personal, mi nombre y mi profesión. Porque construimos un monumento al ego y pasamos la vida entera puliéndolo, defendiéndolo y tratando de mejorarlo todos los días. Incluso buscamos terapia para arreglar la personalidad. Leemos libros para optimizar el carácter y consumimos contenido para satisfacer los deseos de esa identidad. Pero ¿y si yo te dijera que todo eso por lo que trabajas no eres tú? ¿Y si te dijera que según las tradiciones más antiguas y prohibidas de Occidente, tu personalidad no es tu rostro real, sino es solo una máscara? Bueno, y vamos a decir peor aún, no es una máscara que tú has elegido, mi corazón. Tú no quisiste jamás ponerte, sino fue una que te la soldaron a tu rostro, capa por capa. ¿Para qué? Para que olvides quién eras antes de llegar aquí. Pero vamos a desempolvar los textos de la biblioteca de Nag Hammadi y el Corpus Hermeticum para exponer una tesis radical que ha sido ocultada durante casi 2 milenios, mi corazón. La tesis es que tu alma, tal como la conoces, no es tu refugio, sino más bien es tu prisión. Y para entender esto, primero debemos hacer una distinción quirúrgica entre 3 conceptos que la cultura moderna ha mezclado torpemente y a su conveniencia: el cuerpo y el alma y el espíritu. Por favor, no son lo mismo. El cuerpo o suma es evidente, es la cárcel biológica. Sí, es la máquina de carne y hueso que envejece y muere. Pero aquí viene el error común. Confundimos el alma con el espíritu. Porque para los antiguos gnósticos y hermetistas, el alma, la psique, no es la parte divina. El alma es el intermediario, es el software, es el conjunto de emociones, intelecto y pasiones
que permiten interactuar con este mundo. Te quiero decir que es un traje de buzo. Vamos a ponerlo así. Sí, un buzo que quiere bajar a las profundidades del océano. Y necesita un traje pesado, con plomo y cascos de metal. El traje es necesario para sobrevivir a la presión. Pero el traje no es el buzo. El buzo, la conciencia pura, la chispa divina que observa en silencio detrás de los ojos, ese es el neuma, el espíritu. El problema es que hemos llevado el traje puesto durante tanto tiempo que creemos todos que somos el traje, porque nos hemos identificado tanto con él y con el peso del plomo y la rigidez del metal, que hemos olvidado que en realidad somos seres de aire y luz, atrapados en un mecanismo pesado. Este video es un manual de instrucciones para que tú te puedas quitar ese traje, mi corazón. No es un proceso cómodo, porque no venimos aquí a añadir nada a tu vida. Al contrario, venimos a restar la verdadera espiritualidad, porque la gnosis no se trata de aprender cosas nuevas, sino de desaprender lo que te impusieron. Se trata de una operación de rescate. Vamos, mis corazones, a analizar cómo se construyó esa prisión psíquica alrededor de tu espíritu. Vamos a narrarlo capa por capa. Y cómo, mediante un proceso de ascenso consciente, tú puedes empezar a desmantelarla para que puedas volver a respirar. Para comprender cómo escapar de una prisión, primero es indispensable entender la arquitectura de la cárcel y la psicología de los carceleros. No estamos aquí por accidente, y nuestra condición psicológica actual no es fruto del azar evolutivo, ni de la mala suerte. Es un diseño de ingeniería cósmica para los hombres y mujeres sabios de los primeros siglos de nuestra era. Quiero recordarte que el cosmos no era el espacio vacío y neutral que nos describe la ciencia moderna. No, por favor, no era eso. El universo era una estructura jerárquica, una maquinaria vasta y terrible, diseñada con un solo propósito: procesar y retener la luz espiritual. Porque imagina el descenso de la cosmovisión gnóstica. El espíritu proviene del pleroma, una palabra griega que significa plenitud. Es un estado de existencia fuera del tiempo, fuera del sufrimiento y fuera de la dualidad, pero por razones que varían según el mito, una chispa de esa luz debe descender hacia la materia, hacia la tierra, pero el camino desde la eternidad hasta tu cuerpo físico no es un camino libre. Entre el pleroma y la tierra existen, mis corazones, 7 esferas concéntricas, 7 barreras energéticas y espirituales que rodean este mundo como las capas de una cebolla gigante. Las esferas corresponden a los 7 planetas clásicos que se pueden ver, mis corazones. Perdón, mis corazones, sonó el teléfono. Y estas esferas corresponden a los 7 planetas clásicos que se pueden ver a simple vista. Pero no pienses en estos planetas como simples bolas de gas o de roca flotando en el espacio. En la antigüedad, estos cuerpos celestes eran las manifestaciones visibles de grandes poderes, inteligencias
cósmicas a las que llamaban los arcontes o gobernantes. Esos seres son los administradores de la realidad material. Abre los ojos porque todo lo que te estoy contando está en los evangelios apócrifos. No son necesariamente demonios en el sentido caricaturesco. Son burócratas del cosmos. Su función es asegurar que nada entre y que nada salga de su sistema sin pagar un peaje. Porque cuando el espíritu descendió para encarnar, tuvo que cruzar obligatoriamente a través de cada una de estas 7 esferas. Y en cada cruce fronterizo, el arconte de turno detuvo el espíritu y le dijo: puedes pasar, pero debes llevar esto contigo. En cada esfera el espíritu fue revestido con una cualidad específica, una capa de densidad necesaria para existir en un mundo de conflicto. Saturno entregó el peso y la melancolía. Júpiter dio la ambición. Marte inyectó ira y la naturaleza de lucha. Venus ofreció el deseo y la lujuria, y así sucesivamente hasta llegar a la Luna. Lo que los arcontes presentaron como regalos o herramientas para la vida era en realidad grilletes, porque estas vestiduras se adhirieron al espíritu puro hasta formar lo que hoy llamas tu personalidad. Este agregado de capas extrañas es lo que los textos de Nag Hammadi llaman el espíritu imitador o el antimon neuma. Es una imitación artificial de la conciencia diseñada para reaccionar mecánicamente a los estímulos del mundo. Esto nos lleva a un concepto crucial que debes entender para dejar de ser una víctima de todas las circunstancias. La Jainarmene, esta palabra griega, se traduce comúnmente como destino fatal o algo, pero no se refiere a un destino mágico escrito en las estrellas que dice que ganarás la lotería o vas a encontrar el amor. La Jainmarmene es la ley de causa y efecto que gobierna a la psique, atrapada en las esferas. Porque mientras creas que eres tus emociones y tus pensamientos, estás bajo el dominio de la Jainmarmene. Eres un autómata. Si alguien te insulta y tú sientes ira, es la esfera de Marte actuando a través de ti. Y si ves algo y sientes un deseo incontrolable de poseerlo, es la esfera de Venus ejecutando su programa. Eso quiere decir que no eres libre. Eres una marioneta biológica respondiendo a los hilos que te pusieron al nacer. La buena noticia y el secreto que las escuelas de misterios guardaban con celo es que este destino fatal solo tiene poder sobre el traje, pero no sobre el buzo. La M Virna sobre el alma y el cuerpo, pero no tiene jurisdicción sobre el espíritu. La única forma de romper el bucle, de escapar del determinismo astrológico y psicológico, no es arreglando el traje, ni decorándolo con afirmaciones positivas. La única salida es quitarte el traje y que debemos realizar un viaje inverso. Los griegos lo llamaban amnasis. El ascenso debemos volver a subir por las 7 esferas. Enfrentarnos a cada una de los arcontes que nos gobiernan internamente. Y tener la valentía de devolverles todos sus regalos. Y es hora de empezar a subir la escalera, mis corazones. Yo les prometo que voy a estudiar esto.
y voy a ver la posibilidad de que la podamos compartir en una especie de como meditación, oración, para ir soltando todo eso y librarnos de todas esas cosas. Pero lo voy a estudiar, pero voy a continuar narrando todo esto, mis amores. Vamos a comenzar el ascenso imaginando que tu conciencia empieza a elevarse desde la superficie de la Tierra. Y lo vamos a hacer, ya les he dicho, en una meditación, dejando atrás el cuerpo físico, pero aún así, llevando consigo las cargas invisibles que definen quién eres. Y vamos a atravesar la primera frontera que cruzaremos, será la esfera más cercana a nuestra existencia material, que es la luna, porque en la cosmología antigua la luna era la regente de los fluidos, las mareas y los ciclos de crecimiento y de cadencia psicológicamente. Esta esfera representa nuestra naturaleza biológica y emocional más primitiva. Es el reino del autómata reactivo. Piensa en cuántas veces al día tú has estado con ánimo y cambias sin que tú te hayas dado un permiso para ello. Te levantas con energía, pero un comentario trivial o un cielo nublado se hunden en la apatía. Luego por la tarde, una pequeña victoria te pone eufórico y luego por la noche la ansiedad te invade de nuevo. Este vaivén constante, este subir y bajar como la marea, no es libertad. Es el programa lunar ejecutándose en tu sistema. Es el arconte de la luna que te entregó al nacer la capacidad de crecer y disminuir, la facultad de sentir visceralmente. Pero con ella vino la trampa de la necesidad. Nos convertimos en esclavos de nuestra propia química. Creemos que somos nosotros mismos quienes sentimos tristeza o euforia, pero los gnósticos dirían que simplemente estamos experimentando las fluctuaciones de la esfera lunar. Para cruzar este umbral, debemos realizar el primer acto del desprendimiento consciente. Debes visualizarte frente a este guardián y decir con firmeza que tú le devuelves la necesidad de reaccionar irracionalmente. Al soltar esta capa, dejas de ser un corcho flotando en el océano de las emociones para convertirte en el océano mismo, ya que te identificas con el cambio hormonal, ni con el impulso instintivo de supervivencia inmediata. ¿Entiendes que tu cuerpo es una máquina biológica que tiene sus propios ciclos, pero tú, el observador, no tienes por qué subir y bajar con ellos? Al dejar esta carga, vas a sentir una estabilidad fría y cristalina. Vas a sentir una quietud que la mayoría de los seres humanos jamás experimentan, porque sí, están demasiado ocupados sintiendo, están demasiado, sí, pero apenas has recuperado el aliento tras calmar las aguas de tus emociones, te encuentras con la segunda barrera, una que es mucho más ruidosa y engañosa que la anterior. Entramos en la esfera de Mercurio y la luna era el agua. Mercurio es el aire turbulento. Este es el dominio del intelecto. Es la razón discursiva de la palabra y sobre todo de la astucia. Vivimos en una sociedad que adora a Mercurio. Glorificamos la inteligencia, la capacidad de debate y la agilidad mental. Sin embargo, para el buscador de la verdad, esta esfera es una de las jaulas más sofisticadas. El regalo que nos dio este arconte fue la capacidad de interpretar el mundo mediante el pensamiento. Pero el precio fue el ruido incesante. Es la voz en tu cabeza que narra cada segundo de tu vida, que juzga, etiqueta,
anticipa problemas que no existen y recuerda ofensas pasadas. Y lo más peligroso de la esfera de Mercurio no es solo el ruido, sino su capacidad para la mentira y la racionalización. Te recuerdo que el intelecto es un abogado corrupto que trabaja para el ego. Si cometes un error, tu mente mercurial inventará instantáneamente 3 excusas perfectamente lógicas para justificar por qué no fue tu culpa. Y si deseas algo prohibido, tu intelecto te dará argumentos filosóficos de que por qué deberías tenerlo. Esta es la astucia maliciosa, el uso de la inteligencia para engañarse a uno mismo y a los demás. El mono loco que salta de rama en rama sin detenerse jamás. Para ascender más allá de este punto, debes estar dispuesto a algo que aterriza al hombre moderno. El silencio real. Debes presentarte ante la esfera de Mercurio y devolverle su regalo. Debes renunciar a la necesidad de tener una opinión. Sobre todo, renunciar a la adicción de pensar compulsivamente, porque al despojarte de esta capa, la narración interna se detiene. Y de repente ya no hay un comentario entre tú y la realidad, y simplemente las cosas son. Has estado en la prisión del lenguaje y del concepto, y por primera vez puedes tú ver el mundo sin las etiquetas que te enseñaron a ponerle. Pero cuidado, porque cuando la mente calla y las emociones se estabilizan, queda al descubierto un vacío que intentaremos llenar desesperadamente con la siguiente trampa. Una, diseñada específicamente para hacernos sentir incompletos. Habiendo silenciado la mente y calmado el cuerpo, el alma ascendente se enfrenta ahora a las fuerzas de gravedad más seductoras del cosmos. Entramos en la esfera de Venus, y aquí es donde la mayoría de los buscadores espirituales se detienen y caen, porque esta prisión no parece una celda, parece un paraíso. Venus representa el deseo, la conexión y la belleza, pero en el contexto del descenso del alma, su regalo es la epitimia, la concupiscencia o el deseo insaciable. El engaño fundamental de esta esfera es la idea de la media naranja, la creencia profundamente arraigada de que estamos incompletos y que nuestra plenitud se encuentra fuera de nosotros, en otro cuerpo, en una relación, en un objeto estético o en la validación social. Es la eterna promesa de que la felicidad está a solo una compra o a un beso de distancia. El arconte de Venus nos vistió con la capacidad de desear, pero este deseo es un mecanismo diseñado para mantenernos persiguiendo fantasmas. Nos hace creer que el amor es posesión y que la satisfacción proviene de la unión con la materia. Piensa en ese hambre que sientes, no de comida, sino de contacto, de ser visto por alguien, de ser deseado por otra persona. Esa ansiedad que surge cuando no recibes el mensaje que esperas o cuando sientes que falta algo para ser feliz. Esto es Venus operando en tu psique. Para cruzar este tercer umbral debemos realizar un acto de renuncia desgarrador. Debemos admitir que nada ni nadie en este mundo puede completarnos. Debemos devolverle a Venus la ilusión de la carencia. Al soltar esa capa, te das cuenta de que el neuma, tu espíritu real, es autoconclusivo, pleno y perfecto en sí mismo. No necesita ser amado porque es amor.
No necesita poseer belleza porque es la fuente de la belleza. Al desprenderte del deseo neurótico, dejas de mendigar afecto al universo y vas a recuperar tu soberanía emocional. Ya no buscas parejas o posesiones para tapar huecos, sino que te relacionas desde la abundancia de quien no necesita nada. Sin embargo, al superar el deseo de posición externa, surge un demonio interno mucho más poderoso y sutil. Sí, ya no necesito nada de fuera. El peligro es creer que yo soy el centro del universo. Aquí nos topamos con la cuarta esfera, el corazón del sistema, el sol. En la astrología mundana, el sol es la identidad y el brillo personal. Pero en el cambio de retorno, el sol representa al rey tirano, el falso dios del ego. El regalo que nos dio este arconte fue la ambición de dominio, el deseo de ser especiales, únicos y reconocidos. Es la fuerza que nos impulsa a acumular poder, prestigio y a imponer nuestra voluntad sobre los demás. Es la falsa luz que ciega en lugar de iluminar. La arrogancia de creer que el mundo gira alrededor de nuestra biografía personal. La prisión solar es dorada y magnífica. Es la trampa de los líderes, de los gurús y de las celebridades, pero también es la trampa de cualquiera que se ofenda cuando no lo traten con la importancia que cree merecer. El vicio solar es el orgullo existencial, la incapacidad de aceptar que como personalidades somos irrelevantes. El ego solar quiere ser inmortal, quiere dejar un legado, quiere que su nombre se recuerde. Para cruzar esta esfera central y crítica, debemos cometer un suicidio del ego. Debemos presentarnos ante el arconte solar y devolverle la corona. Debemos renunciar a la necesidad de tener razón, a la necesidad de ser vistos como superiores, a la necesidad de controlar nuestro entorno. Este es quizás el paso más doloroso porque se siente como una muerte real. Al despojarte de la capa solar, aceptamos nuestra desnudez ontológica. Aceptamos que no somos el centro, sino una parte del todo. Pero paradójicamente, al renunciar a ser el rey, nos liberamos de la terrible carga de tener que sostener una imagen, la energía que gastabas defendiendo tu importancia personal, ahora regresa a ti. Ya no tienes que impresionar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Te vuelves transparente, humilde en el sentido más radical de la palabra, pero no te confíes, porque cuando le quitas el trono a un rey, lo que queda a menudo no es paz, sino una furia reprimida que ha estado esperando su momento para estallar. Porque el verdadero conflicto, la violencia pura, nos espera en la siguiente esfera. Hemos destronado el ego, hemos silenciado la mente, pero el camino hacia la libertad real se vuelve ahora más escarpado y peligroso al despojarnos de la armadura solar y de la necesidad de validación externa. Nos encontramos cara a cara con la fuerza más volátil y reactiva de nuestra psique. La esfera de Marte en la antigüedad, Marte no era simplemente el dios de la guerra en los campos de batalla. Era el principio del conflicto, la disonancia y la fricción. El regalo envenenado de este arconte nos entregó al descender se llama en griego timos, una forma de energía vital ardiente, pero distorsionada, por lo que los gnósticos llamaban tolma o audacia imprudencia. Imprudente. Esta audacia no es valentía, es la arrogancia fundamental de querer forjar a la realidad para que se doblegue ante nuestros caprichos. Piensa en la última vez que sentiste ira.
No me refiero necesariamente a un ataque de furia, con gritos y golpes, sino a esa brasa caliente que se enciende en el estómago cuando las cosas no salen como tú esperabas. Esa frustración tensa cuando el tráfico se detiene, cuando alguien te contradice, cuando un plan falla. Esa resistencia interna ante la que es esa negativa violenta. Aceptar el presente es la vibración de Marte operando en ti. Es la creencia infantil de que si empujamos lo suficiente, si nos enfadamos lo suficiente, el universo cambia. Al parecer, mientras lleves puestas todas estas capas, vivirás en un estado de guerra perpetua contra la existencia, viendo enemigos por todas partes, donde solo hay circunstancias y sintiendo que la vida es una lucha constante en lugar de una experiencia. Para cruzar la esfera de Marte se requiere una rendición que el guerrero interno desprecia. Debes presentarte ante este arconte rojo y devolverle su espada y su escudo. Debes renunciar al derecho de estar enfadado. Esto suena casi imposible para nuestra mentalidad moderna, que valora la indignación como una virtud moral, pero es indispensable el soltar la capa de la ira. No te vuelves débil ni pasivo, al contrario, accedes a una invulnerabilidad real. Ya nada puede provocarte porque has renunciado a la audacia de creer que tú sabes mejor que el cosmos cómo deberían ser las cosas. La fricción desaparece. Te mueves por la vida con una fluidez que los demás confunden con suerte, pero que en realidad es la ausencia de resistencia. Sin embargo, justo cuando crees haber alcanzado la paz, aparece la trampa, más sofisticada de todas, una diseñada específicamente para aquellos que ya han avanzado mucho en el camino espiritual. Entramos en la esfera de Júpiter. Aquí el peligro no es el dolor ni la ira, ni la lujuria. El peligro es la bondad, o más bien la falsa bondad y la expansión desmedida. Júpiter es el gran beneficio en la astrología tradicional, el planeta de la suerte, la expansión y la sabiduría. Pero en el contexto del ascenso gnóstico, Júpiter representa la ibris, la desmesura y la soberbia espiritual. El arconte de Júpiter nos entregó el deseo de más conocimiento, más experiencia, más santidad, más verdad. Es el guía del espíritu. Es la trampa en la que caen aquellos que, habiendo superado los vicios bajos de la carne, se embriagan con su propia virtud. El prisionero de Júpiter es aquel que cree haber encontrado la respuesta definitiva, aquel que se siente moralmente superior a los demás, el que mira con lástima o desdén a los que no estén despiertos. Es el complejo de Mesías y la arrogancia de creerse elegido o especial por encima de las masas. Esta capa es pegajosa y dulce, nos hace sentir grandes, magnánimos y sabios, pero es una prisión dorada. La acumulación de sabiduría intelectual o de experiencias místicas sigue siendo solo acumulación, sigue siendo el ego tratando de hacerse más grande, solo que ese ropaje usa ropajes sagrados. Júpiter nos convence de que la iluminen es algo que se adquiere, algo que se suma a nosotros, cuando en realidad la gnosis es la que queda cuando no hay nada más que sumar. Para superar este penúltimo obstáculo debemos realizar... Espérense, mis amores, el celular. Perdón, mis corazones, me llamaron por teléfono. Debemos realizar un acto de humildad devastadora. Debes devolverle a Júpiter su trono de juez moral. Debes renunciar el deseo de salvar al mundo,
el deseo de tener la razón teológica y el deseo de ser alguien en un cambio ámbito espiritual. Debes aceptar ser nada. Debes devolver la esperanza de un futuro mejor y la nostalgia de un pasado glorioso, quedándote solo con la cruda realidad de la hora al hacerlo. La expansión forzada se detiene. Dejas de inflarte. La soberbia se disuelve y lo que queda es una justicia serena, una comprensión clara que no necesitas proclamar a los cuatro vientos. Pero ahora, despojado de la ira y de la grandeza, desnudo de pasiones y de intelecto, llegas al muro final, el límite del mundo, el guardián que ha aterrorizado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Hemos llegado a la séptima esfera, la frontera última entre el cosmos material y la eternidad. Aquí nos espera Saturno, el dios que devora a sus propios hijos, el señor de los límites de la estructura y sobre todo del tiempo. En griego se le conoce como el cosmos de todas las capas que los arcontes nos han impuesto. Esta es la más pesada, la más antigua y la más difícil de quitar, porque construye y la estructura misma de nuestra realidad percibida. Saturno es el arquitecto de la Matrix. Su regalo fue la capacidad de percibir el tiempo lineal, la casualidad y la finitud, pero el precio fue el miedo a la muerte y la melancolía existencial. La prisión de Saturno es la creencia inquebrantable de que somos seres finitos, que nacimos en este punto A y morimos en el punto B, y que entre esos dos puntos estamos sujetos a la decadencia, de escasez y la ley de gravedad. Saturno es la voz fría y racional que te dice: sé realista, esto es todo lo que hay, la materia es la única verdad, es el peso que sientes en los hombros cuando piensas en el futuro, el miedo a no tener suficiente dinero, a envejecer, a perder lo que has construido, es la depresión sorda que susurra en todo esfuerzo: es inútil, porque al final todo se convierte en polvo. Saturno nos ancla en la tierra mediante la gravedad del miedo. Este arconte actúa como el gran guardián del umbral. No permite que nadie pase hacia la libertad si todavía lleva consigo un gramo de materialismo o de apego a la temporalidad. Para enfrentarse a Saturno no puedes usar la fuerza. Eso era Marte. Ni la inteligencia. Eso era Mercurio. Ni el encanto. Eso era Venus. Ante Saturno solo sirve la verdad desnuda. Debes mirarlo a los ojos y comprender la mentira fundamental que sostiene su reino. El tiempo no es real para el espíritu. El pene humano nació y no puede morir. La muerte es solo un evento que le sucede al traje, al cuerpo y a la psiqui, pero no al buzo. Para cruzar este umbral final, debes devolver a Saturno el regalo del tiempo. Debes renunciar a tu historia personal, a tu pasado, a tu futuro. Debes estar dispuesto a morir en vida, a soltar la identificación con tu nombre, con tu forma física y con tu biografía. Es el desapego radical de la materia. Debes decirle al guardián: toma mi cuerpo, toma mi tiempo, toma mi miedo a la aniquilación, porque nada de eso soy yo. Yo soy lo que estaba antes de que tú construyeras este laberinto, y seré lo que quede cuando tus muros caigan. Este acto de entrega final es aterrador para el ego, que grita el desesperado ante la perspectiva de su propia disolución. Pero si tienes el coraje de soltar la última capa, de aceptar la muerte del personaje que has interpretado durante décadas, sucede algo milagroso. El techo de la prisión se abre, la gravedad deja de afectarte, la melancolía saturnina
que parecía una niebla eterna, se evapora ante la luz de una claridad que no proviene de ningún sol físico. Tú ya has cruzado las 7 esferas, has devuelto los 7 vestidos, ya no eres un ser humano intentando ser espiritual. Has recordado que eres un espíritu que soñó brevemente que era humano. Lo que hay más allá de Saturno es la hada, la octava esfera. Es difícil describir este estado con palabras porque el lenguaje pertenece a la esfera de Mercurio y aquí ya no nos sirve, pero podríamos llamarlo libertad. Es el silencio vivo, es despertar de una pesadilla compleja y darse cuenta de que nunca estuviste realmente en peligro. Todas las pasiones, los miedos, las ambiciones y las garras era solo un guión de una obra de teatro en la que te habías perdido. Ahora estás entre bastidores, desnudo, radiante y por primera vez en eones, verdaderamente en casa. Es vital comprender que esto no es un lugar físico ubicado a una distancia kilométrica en el espacio exterior, sino en estado de conciencia. Si las 7 esferas anteriores eran de ruido, de una orquesta desafinada, tocando simultáneamente a tu cabeza, la hada es el silencio majestuoso que sigue cuando la música se detiene de golpes aquí fuera de la maquinaria planetaria. El destino fatal o Ararmene ya no tiene jurisdicción, los hilos se movían a la marioneta, han sido cortados. Lo que queda flotando en el espacio de libertad absoluta no es nada, aunque al ego horrorizado le pueda parecer un vacío, lo que queda es la potencia pura de este estado de desnudez espiritual. Te das cuenta de lo que llamas yo nunca fue tu nombre, ni tu género, ni tu profesión, ni tus traumas, ni tus logros. Esos eran solo las coordenadas del mapa, no el viajero. El neuma, se revela ahora como una presencia consciente eterna y autoluminosa. Es el despertar del sueño de la individualidad separada. Ya no eres una gota luchando contra el océano. ¿Recuerdas que siempre fuiste el agua? Esa es la verdadera gnosis. No es conocimiento intelectual. No se aprende en libros, sino el reconocimiento directo y vivencial de tu naturaleza original antes de que el mundo te dijera quién debería ser ese retorno a casa. No como un lugar al que se llega, sino como una realidad que se recuerda. Sin embargo, y aquí es donde debemos aterrizar. Este conocimiento esotérico es la realidad de tu lunes por la mañana. No necesitas morir físicamente para ascender a la Okada. De hecho, esperar a la muerte física es una apuesta arriesgada. El trabajo del gnóstico, el trabajo del buscador lúcido, es realizar un ascenso aquí y ahora mientras aún caminas en un cuerpo físico. Todos los antiguos llamaban a esto morir antes de morir. La ascensión no es un viaje espacial, es un acto radical de atención psicológica, la libertad de ganar momento a momento mediante la observación vigilante de tus propios procesos internos. Es la práctica, es engañosamente simple, pero requiere una disciplina férrea. Consiste en convertirse en un espía dentro de tu propia mente. Cuando sientas que la ira de Marte comienza a hervir en tu sangre porque alguien te ha faltado al respeto, no la reprimas ni la actúes, simplemente detente, obsérvala y di internamente, te veo. Esta ira es una vestidura, es un programa que yo no soy. Al objetivar la emoción, al separarte de ella y observarla como quien observa una mancha en un traje, le quitas todo su poder. Dejas de ser el personaje iracundo para convertirte en el testigo silencioso. En este preciso instante de separación, has ascendido a la Okada en medio del tráfico. Lo mismo aplica cuando la melancolía de Saturno te susurre que nada tiene sentido o cuando la ansiedad de Mercurio te limpie. Dormir, no luches contra los arcontes, simplemente reconócelos. Identifica que son capas externas, parásitos psíquicos que intentan alimentarte de tu luz. Al negarles tu identificación, al negarte a decir yo estoy triste y cambias porque hay tristeza atravesando mi sistema, rompes el contrato, te vuelves y te conviertes en su regalo, recuperas
tu soberanía. Vivir así requiere un esfuerzo constante, porque el traje intentará pegarse a tu piel una y otra vez. El mundo intentará seducirte para que vuelvas a dormirte, para que vuelvas a creer que eres el personaje de la película. Tu alma no tiene por qué ser tu prisión, necesariamente. Si aprendes a despojarte de las capas, tu alma puede convertirse en el vehículo transparente que permite al espíritu manifestarse en este mundo de distorsiones. El camino de salida es hacia adentro. La puerta de la celda siempre ha estado abierta, pero hemos estado demasiado ocupados decorando los barrotes como para darnos cuenta. La invitación está hecha. La escalera está frente a ti. Ahora depende de ti tener el coraje de soltar lo que crees que eres para ser finalmente lo que tú de acá para adelante deseas ser, mi corazón. Mis amores preciosos, para mí ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes y compartirles estas charlas. Espero que hoy día la reflexión sea mayúscula y espero que la repitas varias veces si es que todavía no la has entendido. Y si ya la comprendiste en una sola vez, está perfecto, mi corazón. Pero te sugiero que la analices, que la vuelvas a escuchar para que tomes reflexión de todo lo que hemos compartido ahora, mis amores. Ha sido un placer muy grande para mí estar con todos ustedes. Buenas tardes, mis amores. Hasta prontito. Chao.